Bueno, pues nada, la verdad es que el tema que propusiste es un tema pues muy estimulante y yo la verdad es que pues, tenía muchas ganas desde el momento mismo en que lo propusiste de que tuviéramos una charla al respecto. En primer lugar, porque la astrología catárquica es una de las grandes desconocidas. Para nosotros, para los tradicionalistas o los neotradicionalistas, como yo suelo llamar, Sí, pues a los de nuestra cuerda, pues es algo muy familiar, porque en cierta medida nos hemos formado todos en la comprensión pues, de esos sistemas que son originales, ¿no? Comienzan con el mismo desarrollo en Grecia y Roma, ¿no? De la astrología horoscópica y apotelesmática. Y es una disciplina, pues una parte de la disciplina, pues fascinante. Luego, además, pues también tocaste el papel de la luna, que entiendo que es otra de las cuestiones candentes, tienen ramificaciones realmente fascinantes. Con lo cual yo agradezco, de acuerdo, el que eligieras un tema pues tan fascinante. Lo que pasa es sí, que corremos el riesgo, de acuerdo, pues o de ser demasiado técnicos, que técnicos. es además una desgraciada tendencia que tiene mi temperamento. Y luego, por otro lado, pues que la concordancia en cuanto a las definiciones o la terminología, que también es una cuestión que podría ser en un momento dado pues un, un- un impedimento, pero bueno, creo que por lo que sabemos el uno del otro, por lo menos lo que sé yo de ti, pues nos vamos a encontrar rápidamente a través de tu saber estar y de tu conocimiento que es extensísimo, ¿de acuerdo? Pues una vía para que el uno con el otro pues sepamos encontrar ese punto de Bajar un encuentro. poco al llano, ¿no? El léxico, bajar un poco al llano para que todos nos entiendan. Claro, Bueno, claro, claro. y Bueno, bueno, estas astrologías, la astrología catárquica, que tiene tres ramas, horaria, electiva y eventos, tienen las mismas reglas, ¿no es cierto? Y en esas reglas, ¿no? Son más enfáticas en el sentido de la luna, no tanto del sol. La luna es la primordial o digamos la estrella de esta astrología, ¿no? Entonces, efectivamente, ya, efectivamente. efectivamente. Entonces habíamos hablado en algún momento, me habías comentado acerca del artículo de Bonatti, de las formas en que la luna puede estar afligida, ¿no? Sí, Tiene sí, muchas efectivamente. formas, porque claro, la luna es el astro más rápido, más cercano a la Tierra y por supuesto el más sensible. Entonces yo siempre jorobo, yo siempre hago un chiste y digo, ella es tan sensible que con cualquier cosita se afecta. Y bueno, ¿no? Es Sí, un poquito así. claro, claro. Bueno, pues nada, pues si quieres nos ponemos al trabajo. Bueno, Bueno, acá estamos en eso, Albert. muy bien. Pues bueno, en cuanto a las definiciones, bueno, lo que representa la luna, Veneta indica que la luna es la naturaleza y por lo tanto representa también la fisis en el ámbito de los griegos. Representa el astro que nos envuelve, el único astro que no gira alrededor del Sol, sino que gira alrededor nuestro, siempre dándonos la misma cara. Y además, pues bueno, pues representa la sustancia proteica, la sustancia a partir de la cual se configura pues la apariencia de las cosas, ¿no? En ese sentido, pues la Luna tiene el privilegio de ser la parte receptiva del fenómeno activo que representa la luz. A través del filtro, por lo tanto, de la atmósfera, pues genera pues las diferentes configuraciones de los eventos que ocurren en el orbe sublunar, ¿no? En el ámbito de la astrología catárgica, pues indica precisamente la circunstancia, que es la condición fenomenológica a través de la cual se expresan pues, las apariencias, que es lo que observamos a través de los sentidos. Tiene atribuciones muy importantes. En general se suele dividir pues, la psiquigia sol-luna como la dualidad mente-cuerpo,
aunque bueno, yo tengo en ese sentido pues un cierto recelo, un cierto reparo a considerarlo así, en el sentido de que para mí pues la luna representa sobre todo tres factores importantísimos, que son pues la memoria, importante, y por lo tanto la Claro, capacidad receptiva y la posibilidad de conectar con los eventos del pasado. También representa la percepción, es decir, la sensibilidad, como tú estabas comentando, y también representa la imaginación. En ese perdón, la sentido es inspiración, la inspiración, la imaginación. La la imagen. imaginación. Hay un texto maravilloso del Círculo de Veranos en donde habla Henry Corbin acerca de la imaginación activa, en donde parece ser que mientras está hablando de la imaginación activa, esa fitra, esa característica instintiva de la que participamos con el no uso, el knowing, ¿de acuerdo? La mente universal, parece ser que está describiendo la luna genérica, ¿no? Frente a la luna fenoménica, y nos está hablando pues esa capacidad que tiene la luna de reflejar la experiencia. Por lo tanto, mostrarnos la experiencia a través de la sensibilidad. De la memoria y de las emociones. Efectivamente. Lo que plasma, ¿no? Porque lo emocional plasma importante, de manera importante en la memoria. Y la luna, Efectivamente. bueno, claro, claro. Y la luna se relaciona con todo eso, sí, señor. Además de ser uno de los 5 giles y representa siempre el cuerpo físico. Y además de ser uno de los 2 jefes de las sectas, ¿no es cierto? Secta diurna, el sol, el jefe es el sol, y de la secta nocturna, la luna. Entonces, entre los 5 giles tiene un papel importante, es uno de ellos, también interviene en el cálculo del parte de la fortuna, ¿no es cierto? Que es la relación entre el sol, la luna y el ascendente, fundamental. Bueno, y es Parte de la uno de los fortuna, parte de la luminarios. fortuna es un factor decisivo. De hecho, es una cosa que suele sorprender el uso del parte de la fortuna que hacemos los astrólogos de filiación helenística, ¿no? Tanto el parte de la fortuna como el parte del espíritu, con su simetría correspondiente, la valoración de ese ascendente, sobre el ascendente, es que el ascendente de la luna frente al ascendente del sol, que es el daimon, ¿no? Entonces, bueno, pues en la astrología catárgica tiene un peso importantísimo parte de la fortuna en esa relación. De una manera muy correcta, creo yo, una forma muy útil de interpretar el fortuna es precisamente a través de la indicación a la fase lunar, ¿no? Cuando nosotros estamos tratando de evaluar la fase lunar, la forma que se expresa a través del significado de la pregunta o de la pregunta en sí, que es lo que representa el ascendente, o de la cuestión de la que se trate, pues es la vía más directa, ¿no? Para poder hacer una exégesis, una interpretación idónea acerca de lo que es la fase lunar, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante. Y en los últimos tiempos estábamos discutiendo con algunos de nuestros alumnos acerca de si habría que modificar la consideración acerca de parte de la fortuna en el sentido de cuando la luna se encuentra en su mitad creciente y cuando se encuentra en su mitad menguante. Y que a lo mejor lo que había detrás de Ptolomeo cuando decía que solamente había un parte de la fortuna, es decir, la distancia entre el sol y la luna, a lo mejor se estaba refiriendo precisamente a ese factor, a ese elemento, el elemento de retorno, el elemento de apertura de la luna, ¿no? En sus diferentes fases. Claro que sí, claro que sí. Bueno, y la lunación prenatal, que se toma en consideración muchísimo para los cálculos del almuten, del temperamento y etcétera, bueno, es importante la fase lunar de la carta, porque bueno, la precedente la marca la fase lunar, ¿no es cierto? En que esté la Efectivamente. carta, efectivamente. Efectivamente. ¿Y tú cómo encaras, bueno, claro, a lo mejor estoy siendo un poco esquemático en la pregunta, ¿cómo encaras la condición de la luna en una carta catárgica, en una carta catárgica tanto de incepción como de elección? Bueno, en una carta de elección es importantísimo el estado de la luna, es decir, es casi lo primero que observo, ¿no es cierto? Mm, La condición de la luna y descarto las posibles elecciones si la luna no está en perfectas condiciones, ¿no? Busco
que no esté mal aspectada, que tenga relación con lo que estamos buscando que suceda, etcétera, ¿no es cierto? Y en una carta horaria, por supuesto, la luna es el corregente de la pregunta, así que siempre es importante. Y la fase de la luna de la persona también marca, de la carta, en una carta natal, también marca determinadas cosas. Si está en quincena clara, todo lo que pueda crecer, mejorar, desarrollarse, equivale o está asociada a la quincena clara, es decir, los primeros 15 días cuando la luna sale de nueva y llega a la luna llena, esa se llama la quincena clara, y la quincena oscura es a partir de la luna llena a la luna nueva otra vez, y es todo lo contrario, ¿no es cierto? Todo lo que uno tiene que dejar, de hacer decrecer, quitar, etcétera, etcétera, tiene que ver con esa fase lunar, ¿no? Que era muy importante. Claro, claro. Es muy importante. Bueno, como lo indica Masala, una tiene que estar en la mayor parte de los casos en términos favorables, pues creciente en luz y aditiva en números, ¿no? Es decir, Así es. la tenemos también el hecho de que, por ejemplo, pues la luna se encuentre rápida frente a la luna que se encuentre lenta y se encuentre en su apogeo, también es un factor, también es un factor decisivo, también es un factor muy Debilidad. importante. Sí, si se La encuentra luna lenta es una debilidad como un planeta retrógrado. Bueno, de hecho, ese listado que hace Bonatti, ¿no? Pone primero que nada la combustión lunar. La combustión, la luna cuando está combusta está muy débil, exceptuando a lo mejor cuando está en Casimi, ¿no es cierto? Cuando está en Casimi, a lo mejor es un momento muy aprovechable para la luna, sobre todo si está en domicilio o está en exaltación. Entonces ese momento, esos 17 o 16 minutines de la conjunción son muy importantes, ¿no? Porque ahí se supone que la luna va a estar muchísimo más fuerte. Pero bueno, Bonatti lista la combustión, de 8 grados y medio hasta 0 grados 16 minutos, acercándose al Sol, entonces esa luna combusta estaba débil. Después, en el listado que hace Bonatti, fíjate, pone primero combustión, recién después marca exilio y caída, ¿no? Las debilidades de la luna clásicas, el exilio y la caída. El exilio cuando está en el grado 3 de Escorpio, pero lo hace extensivo para todo el signo, y cuando la luna está en Capricornio, o cuando está en conjunción con algún planeta que está en esos signos, porque la conjunción de un planeta que está en el signo de debilidad de la luna también debilita esa luna, ¿cierto? Efectivamente, efectivamente. Bueno, y además hay una salvedad en tema de combustión, cuando queremos hacer cosas, de acuerdo, de manera oculta, Escondidas, a escondidas, cuando a o lo mejor escapar. pues, queremos tratos con alguien de forma subrepticia. También hay una cosa que indica Salvin Bishir que es bastante interesante a la hora de hacer este tipo de análisis, ¿no? Dice que la condición de la luna es como la condición del testigo ante un juez, y que el sol es el Ajá. juez y que el testigo es la luna. Y entonces, al principio de la fase de la luna, tenemos pues que el sol se pone de parte del testigo, Ajá. mientras que en la segunda parte de la luna, el sol le pide cuentas Explicación. o rendimiento al testigo acerca de lo que ha observado, ¿no? Una disposición realmente que es una manera de explicarlo y creo que literariamente muy sugerente. Por ejemplo, también el hecho de que la fase de la luna creciente es una fase diurna, como tú decías, pues es la fase luminosa de la luna, y la fase nocturna es la fase de vuelta, ¿no? La fase de menguante, ¿no? Y luego pues también el hecho de que la luna no es igual de sensible a la condición de los planetas cuando se encuentra en su fase diurna y en su fase nocturna, es más susceptible de daño por parte de los planetas que pertenecen a la secta nocturna cuando está en su primera fase, es decir, Marte le hace más daño cuando se encuentra en su fase creciente, y sin embargo Saturno, quien le hace más daño, en su fase menguante. Claro, También pues, pasa lo mismo con los por, planetas. su- por sus cualidades primitivas, es decir, la luna
Cuando va creciendo, primero es húmeda, después es caliente, después es Seca, fría, seca y después fría, claro, efectivamente, exactamente. claro. Así es, efectivamente. Entonces ahí es cuando vemos realmente pues, la importancia de la sensibilidad, ¿no? En realidad hay también un factor muy interesante, es que es también muy digno de ser explicado. Cuando hablabas de la conexión de la luna, pues que con los sentimientos y con las emociones. Y es una cosa, por ejemplo, la astrología moderna ha servido pues mucho de canal propedéutico, o sea, para explicar las cosas, ¿no? En realidad, la luna, en función del signo en el que se encuentre, pues prepondera en sus necesidades en relación a lo que son pues, las facultades psíquicas relacionadas pues, con las emociones, las sensaciones, los sentimientos y las representaciones, ¿no? Y se encuentra en un signo de aire, no se encuentra en un signo de aire, se encuentra en un signo de tierra, no se encuentra en un signo de tierra. Esas características son características muy interesantes, ¿no? Sobre todo esa condición de la que hablabas al principio, y yo creo que es fundamental para entender a la Luna, es el hecho de que la Luna pues, cede su disposición a todos los planetas. En ese sentido ya no es activa, sino que de alguna forma lo que hace es pues, entregar la Comunica, pelota. lleva la luz, traslada la energía. Así es, así es. Efectivamente, en esa entrega de disposición de la que tanto hablan los árabes, eso es fundamental, porque en realidad la última conexión de la Luna nos habla acerca del pasado y la siguiente conexión nos habla acerca del futuro y sobre todo nos ilustra acerca de la circunstancia, ¿no? En esa condición fenomenológica, ¿no? Asociada a cómo la persona va a sentir, de acuerdo con la persona va a vivir la realidad de los acontecimientos. Claro, claro. Más fríamente, más emocionalmente, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué te parece a ti? ¿Tomas en cuenta los grados combustos? Es decir, cuando el Sol y la Luna están en oposición, la Luna está más débil, ¿no es cierto? 12 grados antes y 12 grados después. Porque hay otros autores que no están de acuerdo con eso, sino que dicen que la Luna está en total plenitud cuando está llena, porque proyecta absolutamente toda la luz del Sol. Sin embargo, Bonatti le daba 12 grados antes y 12 grados después y lo llamaba grados combustos, y lo asociaba con esa primera combustión de la que estuvimos hablando. Yo siempre suelo decir que cuando nos referimos a la posición de la Luna, siempre suelo decir que la Luna está alucinada en ese punto. O sea, se ¿Está? encuentra Perdón, no te... alucinada, alucinada. Alucinada. O sea, se encuentra en esa condición en la cual pues, la plenitud lleva a un extremo absoluto como cuando nosotros, por ejemplo, pasamos de la oscuridad a una habitación que está muy iluminada, ¿no? Que de repente pues no vemos nada. Quedamos Pues ciegos. eso es lo que ocurre con la Luna cuando se encuentra a 180 grados. Cuando se encuentra a 180 grados la exposición a la luz es muy intensa, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que no es lo mismo con la latitud zodiacal de la Luna, porque hay condiciones en las cuales vemos, por ejemplo, en la oposición, pues que la Luna, por ejemplo, se encuentre muy al norte en latitud. Por lo tanto, pues ahí ese factor se morigera un tanto, ¿no? Entonces, bueno, también es muy importante para nosotros, o debería ser importante para nosotros, valorar pues, otros factores astronómicos cuando hablamos de las fases lunares, los tiempos ascensionales, los signos en donde se encuentra, la relación que mantiene con el Sol, porque puede haber variaciones pues bastante importantes. Pero yo en ese sentido concuerdo con la ortodoxia más rancia. O sea, continúo pensando con Bonatti y con otros, ¿de acuerdo? Pues que la oposición es una fase extraordinariamente Debilitadora. debilitadora, ¿no? Sin Para ningún todos los planetas, no solo para la Luna. Claro, claro, claro. La oposición con el Sol. sí. Y este año vamos a tener un Marte retrógrado en una luna llena opuesto al Sol, que va a ser para Sí. respirar hondo, para respirar hondo. Sí, además vamos a tener a Marte en Géminis durante 6 meses. ¿Sí? Ya estamos teniendo a Marte en Géminis.
Claro, bueno, entró Marte en Géminis con la cuadratura del Sol, esos famosos 82 grados de los que hablan los antiguos, ¿no? Claro, la cuadratura corta, efectivamente, sí, y una lunación muy peligrosa. Aquí en Buenos Aires, a pesar de que ni la luna ni Marte estaban angulares, por Anticio, Marte se puso sobre el ascendente. Anticio es un aspecto que uso bastante, me gusta bastante Sí. mirarlos siempre, ¿no? Tenerlos muy en cuenta. Y se puso sobre el ascendente el anticio de Marte, que por supuesto está en Cáncer, en el mismo signo donde está el Sol de la Argentina. Entonces, Efectivamente. era cantado que era una luna peligrosa. No sé si te enteraste que atentaron contra la vicepresidente ayer. Sí. Sí. Me enteré Entonces, porque tengo una conexión muy, muy estrecha con Argentina, porque ¿ah, tengo, sí? sí, tengo una conexión muy estrecha con la Argentina, porque tengo muchos alumnos argentinos. Ah, claro. Argentina, pues en ese sentido, no sé si es que yo prefiero pensar que es que me aprecian especialmente, pero a lo mejor es que lo que están apreciando es esa tendencia o esa afiliación tan profunda que tengo con la astrología antigua, esa necesidad de encontrar por las bases y el reconocimiento. Argentina siempre ha sido un país muy, muy Astrológico. receptivo a la astrología. Le gusta mucho la astrología, sí señor, gusta mucho la astrología Yo, acá. Y claro, pues, somos respetados, ¿no? No pasa quizás lo mismo en España, porque parece que ahora están complicados con algunos temitas, ¿no? Aquí no, efectivamente. aquí no. Bueno, entonces sí, continuando con la luna llena, esa luna llena, todo, no sé si observaste la lunación, me imagino que sí, todo está en el grado 16, 16, 16, 16, 16 la luna, 16 por supuesto el sol, está en una luna llena, y Marte en el grado 16, y es por unos minutitos aplicativa la luna a Marte, o sea que y además, una cuestión que no es tan tradicional, pero está fuera de los límites, ¿viste? Está fuera de los límites de declinación, así que va a ser un Marte descontrolado. Y aquí en Argentina cae justo en el medio cielo. Atraviesa todo Sudamérica esa lunación por el medio cielo, entonces se va a hacer notar seguramente. Efectivamente, y tener que tenerla, vamos a ver de tenerla en cuenta de manera muy, muy decisiva en nuestras elecciones, ¿no? En las elecciones que tengamos que hacer, en nuestra astrología leccional, ese punto, ¿no? Y bueno, y ese Marte en Géminis, como comentaba, va a estar durante 6 meses en esa condición, también va a ser un elemento pues, muy importante, se encuentra en su anomalía a lo largo de todo este periodo y pues, va a traer pues, circunstancias complejas, efectivamente. Va a agitar, Más, claro que va a agitar el mundo, va a agitar, claro que sí, claro que sí. Y continuando con la luna, a ver, los grados combustos ya hablamos, habla también Bonatti, acá lo tengo listado. Digo, lo listé del primero al último porque creo que lo hace en sentido de lo más importante a lo menos importante, porque termina con los grados Asimene, los grados Hoyo, los grados puteosos, etc. Después habla de los malos aspectos con Marte y con Saturno, por supuesto. Y como vos muy bien dijiste, cuando mengua le hace más daño Saturno, cuando crece más daño Marte, por esa cuestión de las cualidades primitivas de la Luna, porque claro, cuando crece está caliente, y entonces Marte, caliente, más caliente todavía, le suma calor, no le hace muy bien a la Luna, y cuando mengua Saturno, que bueno, al contrario, está fría y Saturno la enfría mucho más. Después dice algo interesante, ¿no? No sé si quieres agregar algo, Albert. bueno, no, bueno, es que en realidad es muy interesante la disposición y lo que estás comentando acerca de las fases lunares. Además, pues muchas veces cuando hablamos de las fases lunares lo vinculamos pues a las diferentes temporadas. A la fase primavera, la fase veraniega, la fase otoñal y la fase invernal, ¿no?
hay un claro. componente estoico pues muy marcado en esa disposición diferente de lo que son las diferentes cualidades que adquiere la luna en sus diferentes fases, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, Bonatti en sus consideraciones, de acuerdo, pues lo tiene muy presente. También hay que tener en cuenta que Bonatti, frente a otros autores anteriores, pues es un autor que ya ha adquirido, de acuerdo, un conocimiento muy estrecho a partir de lo que era la medicina dietética, ¿no? Es decir, los árabes desarrollan una medicina a partir de lo que son los grados de la luna en las cartas de decumbitura y Claro. lo que son los cuartos y los tercios de la luna, en su importancia, ¿no? Los grados críticos, sí. Y los puntos críticos de las fiebres tercianas y las fiebres cuartanas que se refieren Claro, precisamente claro. a las fases de la luna. Y en ese sentido, pues cuando nosotros estamos viendo la luna, estamos viendo pues que también la manera en que se afectan pues los seres vivos, ¿no? Y la forma en que los seres vivos experimentan pues sus ciclos mensuales, ¿no? Y sus ciclos también, eh, sus ciclos diurnos, ¿no? Y en ese sentido, pues la disposición de la luna Circadiano, pues ¿no? es un factor muy importante, nos afecta a todos, ¿no? En realidad. Como Entonces, en ese ritmo circadiano, te referís al ritmo circadiano de efectivamente, luz y de oscuridad. Claro, claro que sí. Y decía que dice algo también muy interesante, que cualquier planeta, incluso la Luna, se debilita en el signo 12 de su propio domicilio, ¿no es en el cierto? caso Géminis. Claro, en este caso, por supuesto, en Géminis. Así Hay un es, así detalle es. muy interesante acerca A ver, del signo de Géminis y la luna. El signo de Géminis, bueno, aparte de que es un signo bicorpóreo, ¿sí? Eso aumenta la mutabilidad propia de la luna, pues es el signo de la misma manera que Sagitario, a pesar de que Sagitario es un signo de Júpiter y por lo tanto no es un signo malo para la luna, a pesar de que es un signo emocional, porque es un signo de fuego, por lo tanto es un signo muy expresivo. Eh, eh, la yo condición de soy la luna, Sagitario, por eso jorobo. ¿y es la luna en Sagitario también? No, Leo. Ah, bueno, Oh. la luna en Leo está fenomenal. A mí me encanta la luna en Leo. Y es que es un buen signo para la luna. Desde mi punto de vista, después de sus domicilios, el mejor. Me refiero por varias razones bastante interesantes. Tienen también que ver con una Con la fijeza, con la estabilidad. sí, firmeza y el hecho de ser recibida por el sol, ¿no? El hecho de ser recibida por el sol en ese lugar, ¿no? Bueno, y también otro factor importante, era precisamente al que me refería, de acuerdo, es que tanto en Sagitario como en Géminis, pues la luna no ve a sus signos, ni a Tauro ni a Cáncer. Respecto de Tauro se encuentra a duodécima, perdón, respecto de Cáncer se encuentra a duodécima, Inconjuntos, están inconjuntos. ¿Te están refieres a...? inconjuntos, están inconjuntos. No se ven. Es decir, No se sé. encuentran, sí, efectivamente, en esa desconexión anuente, frente a la desconexión renuente, de acuerdo a los signos en la versión. Y Claro, en bueno, el ahí, caso de la luna Leo estaría, digamos, en un semisextil. claro, claro. Pero bueno, la Eso. condición de la luna en Leo es una condición muy singular, porque, bueno, desde la perspectiva aldea, desde la perspectiva antigua, los dos domicilios del Sol eran Cáncer y Leo. Es de la misma manera que tienen en su oposición pues, los dos signos de Saturno, que son pues, Acuario y Capricornio. Entonces, pues bueno, pues eso sería equivalente a la condición de los planetas congruentes, que sabemos que son los signos, ¿de acuerdo?, que rigen el mismo planeta. Es como si la conexión que hubiera entre Cáncer y Leo fuera análoga a la que existe, por ejemplo, entre Tauro y Libra, o la que existe entre Escorpio y Aries. Sagitario y Piscis. ¿Cómo lo llamas tú? Porque Eduardo les da un nombre en griego que no me acuerdo exactamente cómo es, pero que significa
eso, el planeta que rige, ¿no? Esos dos signos regidos por el mismo planeta. Sí, No me acuerdo cómo es el nombre griego. creo que es, de hecho, la traducción literal. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre en griego. Sí, yo Yo también. los signos congruentes, los llamamos signos Signos congruentes, de la congruentes. misma manera que los signos que se encuentran en contanticia, yo entiendo a llamarlos equipolentes, ¿de acuerdo? De los signos que se encuentran, en anticia, pues hago hincapié al mismo tiempo de levantamiento, al hecho Hace de que son precisión. signos que ascienden el mismo tiempo, ¿no? Tiempo, La claro. conexión entre las anticias y las contranticias que tú, a las que tú le das tanta importancia. Sí que le doy importancia, claro que sí. En tiempos antiguos, la importancia que se le daba era brutal, Máximo. brutal, máximo. O sea, incluso más que la relación que mantenían los planetas en función de sus recepciones en sus respectivos domicilios. O sea, la conexión tanto de anticia como contranticia. Lo que pasa es que me interesaría me dieras tu parecer acerca de cómo se expresan diferente la anticia y la contranticia. Es decir, ¿en qué se diferencia en la forma en que los planetas se conectan en la anticia y en la contranticia? Bueno, yo trabajo el anticio como una conjunción y la contranticia como una oposición, de esa manera. Así lo entiendo yo. Pero sin embargo, en Ezra suele decir que la relación entre los planetas que se encuentran en contranticia es una relación favorable, como una copresencia. Ajá, ajá, Lo que pasa ajá. es que sí, también habla del sextil natural y de la oposición natural, referida tanto a la anticia como a la contranticia, ¿no? Tiende a explicar, pues, en función de los equinoccios y de la relación que mantiene también con los solsticios, ¿de acuerdo? Pues tiende a explicar, ¿de acuerdo? Que la contranticia es una oposición natural, mientras que la anticia, pues, es un sextil natural. Ah, un Aunque, bueno, sextil. no todos los planetas se encuentran. Claro, como te decía, yo el anticio lo tomo como conjunción, ¿no? En general. Y la conjunción puede ser favorable o no, de acuerdo a los planetas que se relacionen, ¿no? Y el signo en el que se encuentre. Claro, claro, Entonces, claro. Y bueno, también el hecho de que normalmente bueno, todas estas cuestiones tienen un poco que ver también con lo que estábamos comentando, o sea, la sensibilidad de la luna a través de los signos, ¿no? Y lo que representa, por lo tanto, los signos como el templado, es decir, como el ambiente, de acuerdo en el que se mezclan las fluencias o las afluencias o se combinan el flujo de la luz pues, a través del orbe sublunar, ¿no? Como si los signos fueran una polarización del efecto de la luz sobre la atmósfera que nos envuelve, que está relacionada de acuerdo con las cualidades primarias de los elementos, ¿no? En ese sentido, pues es una condición pues, muy, muy interesante. Lo que yo suelo habitualmente diferenciar como la luna genérica, la luna a través de la cual se dan los aspectos, como comentaba Eduardo, por ejemplo. Eduardo decía que los griegos, y bueno, que luego esto está pues, muy comprobado, diferenciaban la aplicación de la adherencia. ¿No? La adherencia era la relación que mantenían a través de los signos la Luna con el resto de los planetas o los planetas entre sí, y que el único planeta que en realidad aplicaba ¿no? a los demás pues era la Luna. La aplicación se refiere a la Luna, mientras que la forma en que se relacionan los planetas entre sí y la manera en que la Luna se relaciona con los demás es a través de la adherencia. Es un concepto realmente muy interesante, que luego pues en la sucesión de la tradición pues se pierde, ¿no? Y bueno, también es muy gráfico. Sirve para explicar pues buena parte de los factores cosmológicos y físicos de la física y de la metafísica aristotélicos, que son una herramienta, yo creo, de primer orden, ¿de acuerdo? Para poder explicar lo que son las bases filosóficas y físicas de la astrología, al menos de la astrología griega, ¿no? La astrología helenística. Estabas en el hecho de que la luna esté unida a maléficos, o que la luz de su aspecto, o en la luz de su aspecto cuadrado de la oposición.
Bueno, aquí hay un factor también muy interesante, es el hecho de que en general una de las condiciones determinadas para la Luna no es solamente el cuartil o la oposición respecto de los maléficos, sino su simple contacto, ¿no? Muchas veces, por Claro. el hecho precisamente de que la Luna pues, les entrega a su disposición. Si ese planeta no se encuentra en un signo de la Luna donde pueda sacar provecho, pues donde la Luna puede sacar provecho de la acción de ese planeta por recepción, la condición para la Luna es complicada, aunque sea un sextil o un trígono, ¿no? Claro, mi maestro decía que con algunos planetas no se debía ni mirar la luna. Tenía Ya, ya, toda la efectivamente. razón. Y no solamente los planetas maléficos, sino los planetas maleficiados, o lo que mi maestro llamaba los planetas malvados. Porque los planetas malvados son planetas buenos que se vuelven malos y son bastante traicioneros, ¿no? Pues, como, por ejemplo, pues Júpiter y Venus en determinadas condiciones, ¿no? Y Claro, sobre o eso, regentes de casa o regentes de casas desgraciadas, ¿no? Cuando Júpiter rige la sexta, la octava, la 12, también se vuelve malo, se vuelve malito. sí, 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 Por más que sea Júpiter o por más que sea Venus, claro, obviamente. Y los nodos, ¿no? Un tema que no mencionamos, pero que es sumamente importante, los nodos de la Luna, que claro, que siempre la perjudican, ¿cierto? A la Luna. a mí me gusta mucho explicarlo utilizando un símil náutico, ¿no? O sea, nosotros, Habla un poquito más alto porque no te alcanzo a escuchar. Perdona. a mí me gusta emplear un símil relacionado con la gente de los mares, ¿no? En realidad, cuando nosotros vemos a la Luna es como si viéramos un delfín. Entonces, el delfín sale del agua, ¿sí? Y luego se vuelve a sumergir, se sumerge y vuelve a salir, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los puntos críticos, los nodos, pues el nodo ascendente es cuando el delfín sale del agua y el nodo descendente es cuando el delfín se sumerge en el agua. Entonces, son los puntos críticos, son los puntos en los cuales pues, está la Luna entre dos medios completamente diferentes. Entonces, en ese punto se producen los eclipses y también hay una cosa muy señalada, que es que en realidad la primera astrología es la astrología de los eclipses. Claro. Por lo cual, evidentemente, el eclipse es la clave decisiva de lo que es la relación entre la eficiencia lunar y las fases del Sol y de la Luna. Por lo cual, los eclipses marcan pues, el devenir pues, de todos los acontecimientos en la medida en que afecta el orden de lo natural, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, es el principal factor de influencia sobre el orbe sublunar en todos los sentidos. Entonces, Claro. bueno, Y te iba a decir que sobre todo los eclipses de luna, porque los eclipses de sol no eran conocidos en toda la faz de la Tierra porque se producían en determinados momentos, en algún determinado lugar. En cambio, el eclipse de luna se podía ver en toda la Tierra cuando era de noche, ¿no es cierto? Si se producía un eclipse. Entonces eran como más conocidos o más estudiados los eclipses de luna. Los eclipses de sol eran fenómenos rarísimos en aquel tiempo, porque claro, ahora aprendemos la tele y el eclipse está en directo para toda la faz de la Tierra, pero no es así. En determinados momentos, de lugares no se ve. El eclipse no se ve. efectivamente, efectivamente. ¿Qué más? También hay otro factor del que habla Bonatti, es el hecho de que se encuentran en los últimos grados de los signos. Y En ese términos factor energéticos, es en- muy interesante de hablar, ¿no? claro, como no, nos vamos a referir a los términos entonces, o a los términos de maléfico, que generalmente rigen los últimos grados de todos los signos, exceptuando, no, casi todos, Eh, ¿no? Leo, por ejemplo, también creo que Acuario, porque en Acuario, no, sí A creo ver, que es déjame Acuario aquí también. ver. El Leo no, los últimos términos son de Marte. Yo utilizo los términos egipcios, no sé qué Yo también, términos. Claro, claro. Y en Acuario, y tengo siempre mi... la chuleta. Mi chuleta me la hizo mi hija. Después te voy a pasar una que es
muy linda. Ella es artista y estudiaba arte gráfica, y bueno, y me la hizo, es un trabajito esto. Entonces, y en Acuario los últimos términos de Marte y de Saturno. A ver, vamos a ver si hay alguno. Creo que no, que todos los últimos términos, no, todos los últimos términos sí efectivamente son términos de maléficos, a veces con los dos, a veces uno solo. Creo que Cáncer, a ver, me voy a fijar Cáncer. Cáncer, el Cáncer primer término es de Marte. es Por lo tanto, Marte, termina con Marte y termina con Saturno, efectivamente, sí. Yo de los que me acuerdo son de Sagitario, que mi Sol está en términos de Saturno, entonces tengo el Sol en el grado 21, entonces está en términos de Saturno y siempre me acuerdo de eso. Bien, y bueno, las casas cadentes y la luna también, ¿no es cierto? Porque la luna goza en la casa tercera, que es una casa cadente, por lo tanto ahí no estaría debilitada, como en las otras casas cadentes, sexta, novena y 12, que ahí sí se encuentra debilitada, ¿no? También lo lista Bonatti, ¿no? Cadente, cuando la luna está cadente, está debilitada, exceptuando en la casa tercera, que es la casa de la diosa, su propia casa, ¿no es cierto? Bien. hay una cosa también relativa a Bonatti, cuando habla de la mala condición de la Luna cuando se encuentra en ángulos, en el sentido de que puede entregar la disposición a lugares de rango inferior. Y, por ejemplo, cuando tenemos a la Luna en el ascendente es una condición muy, muy poco auspiciosa para las elecciones, debido a que si la Luna entrega la disposición en esa posición, cualquier casa en la que reciba la disposición cualquier planeta, pues será una casa de menor rango y por lo tanto los asuntos de la Luna experimentarán cierto detrimento, ¿no? Luego Y también además cuando... los cambios, ¿no? La poca estabilidad que da la luna en los ángulos, en el ascendente sobre todo, claro, claro, también Sí, eso. pero Sí. yo creo que no existe una explicación eh, circunstanciada, salvo esa precisamente que da Bonatti, acerca de por qué la Luna funciona tan mal en los ángulos, ¿no? Sí sabemos por qué funciona bien en signos fijos y por qué los signos fijos son tan importantes para la Luna. Pero, por ejemplo, en el tema de los ángulos no está tan claro si no es por esa explicación, o sea, por el hecho de que en los ángulos, pues a no ser que sea el séptimo y el cuarto, el planeta que reciba la disposición se encuentre en el décimo o en el primero, Claro ¿de que son acuerdo? más Pues fuertes. ahí vemos claramente una condición pues, bastante dañina para la Luna, aunque el planeta pues, reciba en casas sucedentes. Sabemos que son casas de recibir buenas para la Luna específicamente, porque las casas sucedentes significan materialización, consecuencia, mientras que las casas cadentes lo que significan son destrucción, ¿no? Mientras que las casas iniciales son las casas angulares, ¿no? En ese sentido, pues también un factor muy importante a considerar la Luna, tanto donde se encuentra ella, como en donde se encuentra el planeta que recibe la disposición, recibe su poder, su apoderamiento, su disposición, o su encomienda. Hay muchas maneras diferentes de referirse a esa eventualidad. Efectivamente, Es, sí, es otra es condición importante. En otra cuanto a lo de los, condición. en cuanto a lo de los términos, hay un elemento muy importante. El tema de que los términos representan las condiciones bajo las cuales los planetas entregan, son patrocinados por los señores de los signos, ¿no? Y sobre todo la importancia que tienen pues, los términos a la hora de determinar pues, que los diferentes cronocratores, ¿no? En el proceso De de vital, avanzar la dirección primaria, de hacer atracir de la dirección primaria, ¿no? Marcan condiciones, por lo tanto marcan gobierno a un nivel muy, muy imponente. Cuando la Luna se encuentra en términos de maléficos, salvo que esos maléficos sean planetas muy, muy prominentes en la carta relacionados con asuntos que tienen gran relevancia dentro del sistema, la condición para la Luna pues, es una condición pues, complicada, ¿no? Complicada. Entonces, es la clave de la explicación de lunas afligidas que se encuentran en Cáncer, ¿de acuerdo? Pues tiene que ver con que se encuentran en los primeros grados, ¿no? El hecho de que se claro, encuentren en términos de Marte. de Marte, claro, que le hace tanto daño a la luna también. Y el vacío de curso lunar, ¿no es cierto? Eso es otra cosa de los últimos
de los últimos grados. Ahora, Eduardo dice algo interesante, ¿no es cierto? Hay un vacío de curso lunar, que es el que conocemos todos, que es que dice que la luna no hace aspectos antes de salir de un signo, ¿no es cierto? William Lilly dice que eso es cierto, exceptuando que la luna esté dignificada en cáncer, en signos de cáncer, Tauro, o en signos de Júpiter o de Venus, ¿no es cierto? Eso dice Lili. Eduardo me agregó al conocimiento algo interesante. Dice que para lo helenístico, 12 grados, que la luna no haga aspecto 12 grados después del lugar en donde se encuentre, también significa vacío de curso, independientemente si cambia de signo o no. A mí quien me lo advirtió fue Sue Ward, quien hizo la traducción, de Lilly, porque precisamente lo que indica William Lilly es que un vacío de curso es cuando la luna a lo largo de la jornada no contacta con ningún planeta. Son exactamente 12 grados, habría que 12 considerar la grados. velocidad. Podría ser 10, pues si la luna se encontrara muy rápida, o 15 si la luna se encontrara muy lenta, aumentaría. Al En revés. ese sentido, lo que pasa, y también lo indica Eduardo en el libro de Astrología Hermética, ese libro que es tan referencial, ¿no? Que nos libra de tantas cosas y que nos ha servido tanto a los que tratamos de explicar las bases de la astrología helenística, ¿no? A pesar de que es un libro controvertido, del que estuvimos hablando él y yo también en una charla que tuvimos. Ahí había algunas diferencias, ¿no? Él comentaba que el vacío de curso pues estaba más bien relacionado, en la astrología helenística, en el contacto que realiza la luna a lo largo de los 30 siguientes grados. Es decir, si no contacta a lo largo de los 30 siguientes. Y bueno, eso también está relacionado con la feralidad. O sea, es que la luna se encuentra ferina o no se encuentra ferina. Es una cosa que no habla Bonatti, pero una luna feral pues es una luna realmente muy, muy afligida. Masalá también indica que cuando nosotros tenemos la luna vacía de curso, el término en el cual se encuentra, ¿de acuerdo? Pues también es un indicador acerca de con quién se relaciona la luna, y que no es una condición, el vacío de curso, totalmente autista para la luna, es que en el sentido en que parece ser que se relaciona también con el regente del término. El regente del término nos habla también de la filiación de la luna. Y luego un factor que también he notado mucho en el tema de los vacíos de curso. Con una luna, por ejemplo, vacía de curso indicaría, tentativamente, se lo indica más o menos la tradición, o una vulgarización de la tradición, ¿de acuerdo? Indicaría que nada de lo Nada de eso pretendido sucederá. sucederá. Hay un componente muy interesante, es el hecho de que cuando la luna pues, queda vacua de curso, no hace contacto con ningún planeta después de su último contacto en el signo a lo largo de la siguiente jornada posterior, ¿de acuerdo? El hecho de que la Luna ha dejado sus asuntos en manos del planeta con el que ha contactado, es decir, el planeta con el que ha contactado ha hecho una colección. Con lo cual, en sí, los asuntos relacionados con la Luna pues han quedado ahí en espera, y si hay una conexión de otro planeta con ese planeta que colectó la luz, ahí podríamos dudar de que realmente pues, los asuntos de la Luna no sean asuntos que vayan a progresar. Pueden progresar incluso favorablemente, que a través de esa colección de luz en la interacción con un planeta rápido, de acuerdo con una transmisión de luz mayor, un planeta intermedio, un planeta pesado, pues los asuntos se activen en el lugar en donde se encuentra el planeta pesado. Entonces ahí Pero hay un siempre con factor. alguna dificultad, ¿no? Siempre con algún hándicap. Claro, claro. Sí. Porque es una relación indirecta, siempre hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y la vía combusta también, ¿no? Que es una zona difícil para la luna. Y hablando de vía combusta, también podemos hablar de las mansiones lunares, ¿no? Porque la luna va, ¿no? Tocando estrellas y se va cargando también en relación a las elecciones que vos me preguntabas hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, está esto de la vía combusta, porque, claro, la luna pasa en ese lugar, o pasaba en ese lugar, por un sitio de estrellas
saturninas y marcianas, entonces se cargaba con esa luz, con esa energía saturnino-marciana, que no, evidentemente que no es beneficiosa para la Luna. Y en cuanto a las mansiones lunares sucede lo mismo, ¿no es cierto? Entonces se carga de esa luz de las estrellas, y bueno, y cada mansión tiene un propósito mágico, ¿no? De alguna manera, ¿no? El Picatrix, han hecho una nueva traducción del Picatrix, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, la traducción creo de Chris Warnock, ¿no? No, esas en inglés. En castellano los herederos de Marcelino Villegas han hecho una nueva, no es una nueva, sino que es una revisión y una nueva publicación del Picatrix. Está, se puede conseguir. Es interesantísimo el Picatrix, a mí me parece muy interesante. Ya, ya. Sí, sí. Bueno, por ejemplo, que esté cadente de las estacas o esté en el camino quemado, es de lo que estamos hablando. Lo que hay es, a lo largo de la tradición, pues una cierta disensión en cuanto a la demarcación de la vía combusta, ¿no? Sí, ¿no? A la hora de marcar la vía combusta ha habido, se han señalado muchos lapsos, ¿no? De hecho, pues hay incluso quien habla de la gran vía combusta y la vía combusta restringida, que es una doble dimensión acerca de lo que son, tomando en cuenta lo que son estrellas fijas, ¿no? En donde habla de que el último contacto el contacto en Libra que hace con Corvus, ¿no? Pues es el inicio de la vía combusta, y contacto con la escala superior Serpentis en el grado 19 de Escorpio, pues sería el final de la vía combusta. el Mientras corazón. que el grado 11, con quien por cierto se encuentra en cuadratura a mi Sol, yo tengo al Sol en Capricornio en ese grado, pues ahí empezaría, aunque llamaban la gran vía combusta, y terminaría en el grado 19. Pero luego ha habido también otras explicaciones, ¿no? Por ejemplo, el intervalo entre la caída en el grado 19 del Sol y el término en el cual se cae la Luna, ¿no? Es todo el término de Marte, ¿no? Todo el término de Marte al principio de Escorpio, es decir, hasta el grado 7 de Escorpio, pues tendríamos la vía combusta restringida. ¿Tú, en general, cómo interpretas la vía combusta? No, Bonatti la señala desde el 15 de Libra al 15 de Escorpio. Mm. En general sí tomo eso como base, digamos, sí. La interpreto como un camino difícil, ¿no? Como un lugar difícil por el que transita la Luna, como un camino de dificultades, así lo interpreto yo. Y también comenta, los planetas se encuentran en la vía combusta en elecciones, pues son planetas peligrosos, o hay que Complicado. evitar que los planetas se encuentren en esa Hay, posición. hay- Hay que tratar de evitar, claro, hay que tratar de evitar, pero Bonatti dice algo maravilloso, ¿no? Dice, ¿te acordás que hablábamos el otro día del artista, que el artista haga esto, que haga lo otro, que haga lo de allí, lo de allá, da una lista impresionante de cosas, y si no puede hacer esto, que haga lo que pueda, ¿no? Porque, claro, la elección es un poco eso, es la ciencia de lo posible, hacer lo que se puede con lo que se tiene. Porque, por ejemplo, ahora que está Saturno en Acuario, ¿no? Una vez que se va Saturno de Acuario, tenemos que esperar 30 años más para tener un Saturno otra vez en Acuario, ¿no? Entonces, claro, esperar eso a veces se hace imposible, aunque claro, por el camino vamos a encontrar un Saturno en Libra que también está dignificado, pero hay que aprovechar ahora para hacer Claro. elecciones para un buen Saturno. Una vez que se ponga directo y en trino con Marte, va a estar en trino con Marte, dice Marte está en buena condición, ¿no? Ya, 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 Antes que se efectivamente. ponga retrógrado, efectivamente. Tiene ese punto es un punto llamativo, porque, por ejemplo, una de las cosas que se indica en la astrología clásica, la astrología tradicional, es que hay que poner los ascendentes en signos largos, no en signos torcidos, porque eso indica, pues, la consistencia de la pregunta,
Y sin embargo, pues tenemos precisamente que la vía combusta se encuentra en los grados de ascensión máxima, por lo menos en el hemisferio norte. El hemisferio sur es todo lo contrario, los Todo lo grados tienen una contrario, ascensión más exactamente. corta, ¿sí? Más Pero corto. tiene ese punto paradójico, ¿no? Que es el lugar en donde los signos tienen una ascensión más lenta, por donde ascienden de forma más lenta, que bueno, que en general la gente tiende a pensar, o también explican que los signos de ascensión más lenta, de acuerdo, pues son Libra y Virgo, de acuerdo, pero curiosamente, si no es una latitud muy elevada, de acuerdo, pues suelen ser pues Escorpio y Leo, ¿no? Porque no hay exactamente una, una torcedura, de acuerdo, que sea perfectamente plana, ¿no? Entonces, tenemos por lo tanto que los signos de ascensión más lenta suelen ser en general, pues Escorpio en latitudes tropicales, en latitudes cercanas a los trópicos, Escorpio y Leo, ¿no? Y tiene esa condición. Escorpio y Características. Leo son dos signos que se entienden. Por lo tanto, en ese sentido, son dos signos que tienen concomitancias o eh, relaciones, ¿de acuerdo? Que son muy afines, ¿no? Son dos signos muy afines. Claro que De sí. todas maneras, a la hora de hablar de la vía combusta, es un punto realmente muy interesante. Eh, yo conozco a mucha gente, en mi entorno cercano vienen familiares, ¿no? Tienen gente muy cercana, tiene a la luna en Libra, o al sol en Escorpio, o al sol en Libra y a la luna en Escorpio. Y es una condición que en la vida de la persona pues puede generar bastante padecimiento, ¿no? Bastante sufrimiento. La luna en Escorpio, sí. Bueno, la luna en Escorpio tiene... Sí. Yo tengo 3 planetas en Escorpio, o sea que en ese Y yo sentido... también tengo planetas en Escorpio. Ya, bueno, yo tengo 3. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vinimos a este mundo a aprender, a transitar todas esas dificultades, porque si no estaríamos en otro plano de maestros ascendidos, pero estamos aquí, así que obviamente tenemos malos aspectos, planetas mal dispuestos, etcétera, etcétera. No hay una carta perfecta, ¿no? Ya, efectivamente. Claro. Ni imperfecta totalmente. O sea, Claro, algo son bueno siempre habrá, sí. Algo bueno podemos encontrar siempre, siempre. Pero bueno, siempre hay malos aspectos y malos. La luna sitiada, no hablamos de sitio, que es un tema interesante. en Periscase, claro que sí, el sitio. Y el sitio para bien y el sitio para mal, porque tenemos varios tipos de sitio, ¿no? Claro, Ahí claro. también que fue muy esclarecedor fue el propio Eduardo Ramalia. Deben estar picando los oídos tanto como estamos hablando Ay, de él, sí, ¿no? hablamos mucho de él, pero bueno, pero bien. Bueno, Entonces, claro, cuando la luna está entre los benéficos, claro, sí, eso es maravilloso, pero al contrario, no tan simpático, ¿no? sí, el asedio en ese sentido es una complicación. Pero si somos muy ortodoxos, el asedio se daría mucho más a menudo que suponemos, ¿no? Tenemos Ajá, el asedio por un solo maléfico. Por ejemplo, un solo maléfico puede asediar a la Luna si se observa el aplica, signo se anterior. aplica, se No, no, aplica, ¿no? precisamente si la Luna, por ejemplo, se encuentra en un signo y Saturno hace una cuadratura al anterior y un sextil al posterior, y la Luna se encuentra en ese signo, se consideraría sitiada, por Ajá. ejemplo, desde el punto de vista helenístico. Es decir, un solo planeta, un solo maléfico, tanto Marte como Saturno, puede sitiar a la Luna él solo por sí mismo. Es una condición de sitio que en Ah, general pues también se perdió. Y luego pues también hay una condición de sitio cuando el signo duodécimo y el signo segundo son signos a los que observan maléficos, es decir, tanto Marte como Saturno. Y dentro del signo, los famosos 7 grados en los que la Luna pues se encuentra asediada
va de un contacto con Saturno a un contacto con Marte. Dependiendo de si la carta es diurna o pues nocturna o de la fase de la Luna, pues es mejor o peor una cosa o la otra. El maléfico de la secta. Maléfico de la secta es peor, pero claro, ahí también Claro. hay una, si por ejemplo estamos viendo una carta nocturna y sin embargo la Luna pues se encuentra en fase creciente, pues preferiremos que se enfrente a Saturno que se enfrente a Marte. Y sin embargo, a lo mejor, pues ahí estamos viendo que Saturno pues es el maléfico, es el mayor maléfico, el maléfico de la secta. Claro, ahí hay cierta ambigüedad que a la hora de interpretar, pues que hay que saber corregir. Y en ese sentido, yo creo que en los tiempos en los que nos encontramos hay cierta ambigüedad acerca de cómo interpretar eso. Hay que profundizar. Es seguir estudiando, a ver qué pasa. Sí, bueno, yo lo que comento muchas veces, en nuestra restauración de lo que es la tradición, aún estamos en mantillas, ¿no? Aún estamos en mantillas, aún estamos en una fase muy incipiente en nuestro descubrimiento de las principales técnicas antiguas. Estamos descubriendo cosas prácticamente todos los días. Claro que sí, claro que sí. Claro, Así es. en la ¿Qué más astrología nos moderna, falta? ¿Qué más nos falta? Cuando la luna está muriéndose, deseosa de luz, hombre, cuando por ya... ejemplo, que la luna se encuentre en el noveno, aunque tú ya lo has comentado hablando del tercero, ¿no? Que esté lenta en curso, que es una cosa que comenta, por ejemplo, Massalat. Dice, vamos a ver, si la luna se encuentra en el noveno y se encuentra rápida en curso, no es el caso. Pero si se encuentra lenta en curso, sí. ¿Mm? Es lo que los sabios llaman semejanza con el curso de Saturno, cuando la Luna se encuentra lenta. También lo estabas Lenta, comentando, ¿no? claro, como un planeta Entonces, retrógrado. claro, funciona como un planeta retrógrado. Si su curso a lo largo de un día sea inferior a 12 grados. Entonces, muchas veces cuando la gente me pregunta, vamos a ver, Alberti, ¿y cómo eso lo podemos visualizar en la carta? Pues yo siempre les digo, vamos a ver, Lilith es el apogeo. Con lo cual, tú puedes saber que donde se encuentre Lilith, por donde se encuentre Lilith, pues la Luna irá muy lenta. Y opuesta a Lilith, pues irá muy rápida. Con lo cual, sí, entonces, pues toma también en consideración la posición de los nodos y ver si se encuentra alta en latitud o baja en latitud, si está más o menos cerca de los nodos, y ya tienes todos los elementos que necesitas para saber cómo funciona la luna por condición astronómica. Aparte de eso, se encuentra rápida, lenta, si se encuentra en su apogeo en perigeo. Claro, Eso se se ve en encuentra. las efemérides también, ¿eh? Sí, pero ya sabemos que las efemérides son cosas de nuestra época. Ahora los modernos, pues eso de las efemérides como que lo llevan un poco, como que lo llevan No, un poco mal, no ¿no? les gusta. Y como por suerte, pues tengo bastantes alumnos. Pobrecitas, pobrecitas, están en una condición muy Claro, deteriorada. Claro, pero están ahí. el tema de las efemérides, bueno, también los principales lugares en donde la gente pues saca sus cartas. Bueno, yo siempre Claro, les porque comento. no tienen programa, no utilizan programas, sino que utilizan páginas donde están. Claro, sí, sí. A mí la gente me pregunta qué programas utilizo para levantar las cartas. ¿Qué Y programa? yo no utilizo ningún programa, yo no tengo ningún programa para levantar cartas. ¿Todo a mano? Yo empecé haciendo las cartas a mano y la Sí, verdad es que hacer todo, las todo. cartas era bastante ágil haciéndolas. De hecho, yo una de las cosas que enseño es a ubicar a los planetas a partir de la fecha, tomando como punto de referencia tu propia carta natal, a ubicarlos en el cielo en sus posiciones aproximadas, ¿no? Las primeras cosas que enseño cuando estamos hablando de astronomía, ¿vale? Es a calcular una carta de memoria. ¿Mm? Muy A partir interesante. claro, porque eso obliga al alumno, de acuerdo, a considerar los ciclos de los planetas. ¿Mm? Entonces, a partir de la consideración de los ciclos de los planetas, pues si tú sabes a partir del Sol y la Luna que cada 19 años, prácticamente de manera exacta, se repite la misma posición del Sol y la Luna, y tú tienes, por ejemplo, la posición de Saturno en tu carta y la de Júpiter, la de Marte son alrededor de 2 años y un poco, pues puedes hacer tus propios cálculos. Claro, Cálculos claro que mentales sí. que pueden llevarte
a levantar una carta sin necesidad de hacer demasiados cálculos. Claro, luego, pues a través de las efemérides, pues lo vas perfilando. Y a través del uso de una cosa y otra, ¿de acuerdo? Pues como que llevo ya bastante tiempo sin tener que comprar programas, porque si no tendría que comprar uno y además, ¿sabes lo que pasa? Que desde mi punto de vista, programas y el software astrológico están demasiado cargados. ¿Qué Están quiere decir demasiado cargado? cargados de funciones. Ah, que tiene mucha... Sí, tiene mucha, no diría basura, porque claro, pero son cosas que se pueden usar y que se usan y que son útiles, ¿de acuerdo? Pero que son muy específicas. Y en general, pues la astrología, desde el punto de vista tradicional y desde el punto de vista antiguo realmente, es grecorromano, desde el periodo helenístico, ¿vale? Pues que son mucho más llevaderas, las técnicas son mucho más simples, ¿no? Amigables, amigables. Sí, sí, es mucho más fácil interpretar según los parámetros de la astrología antigua que no según parámetros en los que mezclamos pues, otras muchas consideraciones que complican considerablemente la lectura. La Y no práctica. necesariamente es una forma más clara de resolver la carta, sino desde mi punto de vista mucho más dificultosa, mucho más prolija y por lo tanto hay muchas más probabilidades de equivocarse. Sí, ese era el problema cuando hacíamos las cartas a mano, que había mucha probabilidad de equivocarse. Entonces, claro, sí. Y para los cálculos, ¿no? Para las direcciones y para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablabas del regente del término, que el ascendente llegaba al regente del término, me imagino que hablarías de divisor y participante, ¿no? A mí me gusta hacerlo siempre a ojo, ¿no? Calcularlo, calcular el término al que llega el ascendente y el último aspecto que hizo ese ascendente a un planeta, me gusta verlo, pero después voy al programa y miro a ver si está correcto. Ya, por si acaso, algunas veces nos O llevamos sea, sorpresas, ¿no? sí, claro, claro. Estar hablando de algo que no es, sí, es horrible. Sí. De todas maneras, Doroteo también tenía el mismo problema que nosotros. Él utilizaba tablas también, lo mismo que utilizamos nosotros en efemérides. Ya no, si yo en el tema de las direcciones, lo indica en el libro tercero del Carmen, ¿no? Lo indica y dice, no, yo los considero por grados iguales. Los considero por grados iguales, no por grados ascensionales. Luego los grados ascensionales me indican cuando ocurre el evento, ¿no? Pero hay una conexión, decía él, entre la ascensión por grados iguales y la conexión que se da de acuerdo por tiempos ascensionales, ¿no? Bueno, como las de Valens, sí, creo que era Valens, el que hacía las direcciones por tiempo de ascensión, que también bastante sencillas de calcular. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Te iba a comentar algo más, pero ahora no me viene. A ver si tengo acá. No, por acá no tengo nada más. ¿Se te ocurre algo más de lo que quieres Bueno, hay charlar? una cosa que dice, pero en realidad como son cosas que hemos comentado también, lo que dice Masalá acerca de adaptar la luna de acuerdo a tu habilidad. No hay que ponerla creciente en el ascendente, cerca de enfermedades en el cuerpo, porque eso es de temer, a causa que lo que le sucede a aquel por quien eliges, ¿no? A menos que el señor del ascendente, un benéfico, aspecta al grado del ascendente. Un planeta que no tiene aspecto de su propio domicilio es como un hombre ausente de su propia casa que no puede repeler ni prohibir nada, ¿no? Una Esas cosa que indica. comparaciones son maravillosas, me encanta. Entonces, en general, creo que hemos repasado todas las condiciones de aflicción de la Luna. Y claro, cuando hablamos de las condiciones de aflicción, también hablamos de las condiciones, la inversa, ¿de acuerdo? De bondad. O sea, en qué condiciones se encuentra con la Luna cuando está en buenas condiciones, ¿no? Y luego, pues están los factores asociados a cada uno de los temas sobre los que queramos hacer una elección. Algunas veces, pues, en determinadas circunstancias, una Luna en Escorpio, pues es auspiciosa, ¿no? Ah, Es claro, porque depende para qué. Si querés construir un baño, seguramente sí.
Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pues nada, pues estuvimos hablando acerca del tema de la luna.